Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la masiva asistencia de nuevo a este webinar sobre medicamentos veterinarios. Bueno, la verdad es que están teniendo una respuesta muy satisfactoria. Bueno, tuvimos prácticamente 3.000 personas en el anterior webinar y hoy también la asistencia es multitudinaria, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Vamos a ir directamente al grano, puesto que el interés es máximo en el tema. Y bueno, vamos a intentar un poco complementar el webinar que ya realizamos, bueno, los mismos que estamos hoy aquí, y complementar un poco la información y en este caso además poder presentar la actualización de una guía sobre medicamentos veterinarios que hemos hecho en el Consejo General y que, bueno, que se ha publicado en el día de hoy y que servirá un poco también de guía para contar las novedades y demás aspectos relacionados con los medicamentos veterinarios. Bueno, sin más, paso a unas breves presentaciones para identificar a las personas que estamos hoy aquí. Mi nombre es Antonio Blanes, soy el director de los servicios farmacéuticos del Consejo General. A mi izquierda está Piedad García Marcos, vocal nacional de Oficina de Farmacia. Piedad es licenciada en Ciencias Químicas, en Farmacia y especialista en ortopedia y, bueno, desempeña su labor en farmacia comunitaria desde hace ya muchos años y, por tanto, amplia experiencia en todo lo que es el ámbito de la farmacia comunitaria y, como digo, vocal nacional de Oficina de Farmacia desde el año 24. Más a mi izquierda tenemos a Juan del Río. Bueno, Juan del Río es nuestro vocal nacional de distribución farmacéutica, licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, es máster en dirección comercial y marketing por ESIC y especialista en dirección y gestión de cooperativas. Bueno, Juan también tiene una amplia trayectoria que comenzó en Cofano, como en diferentes cargos, y actualmente es director general de UNEFAR. A mi derecha contamos con Iván Espada, farmacéutico de los servicios farmacéuticos del Consejo General. Bueno, pues Iván también tiene amplia experiencia en la casa, ya 2 décadas de trabajo y, bueno, muy centrado también en la participación en determinados comités y grupos de trabajo en el ámbito de la veterinaria y, bueno, responsable del área del medicamento de la casa. Sin más, comenzamos algunos aspectos de la logística de la sesión. Esta sesión, como la anterior que hicimos también sobre esta temática, va a ser grabada. Estará a disposición una vez que finalice el webinar en un periodo de, bueno, una semana aproximadamente. Estará a disposición para su visualización. Comentar que, por ejemplo, el anterior webinar pues lleva prácticamente 5.000 visualizaciones de forma posterior, o sea que, bueno, es verdad que está teniendo mucho impacto, ¿no? Y de lo que nos alegramos que pueda ser información útil, ¿no? Como digo, se alojará igualmente este webinar también. Por el número de asistentes, bueno, es imposible hacer un turno de preguntas, digamos, en abierto, ¿no? Sería imposible, pero sí, como hicimos en el primero de los webinars, abriremos, bueno, pues un periodo para responder a aquellas cuestiones que puedan ir surgiendo a los asistentes durante la sesión y que, bueno, que se podrán introducir a través del chat de la propia herramienta y que nosotros en la última parte de la sesión, bueno, pues podamos de alguna forma echar un vistazo así primero de las consultas que haya y poder responder sobre la marcha, ¿no? La idea es dedicar al final pues un rato para poder responder a esas cuestiones. Si hubiese muchas cuestiones que diesen lugar a preguntas que quedasen pendientes, bueno, pues en la anterior ocasión también lo que hicimos fue generar un documento de preguntas y respuestas que si hubiese lugar, pues también en este webinar se podría realizar, ¿no? Y, bueno, como digo, poco más, ¿no? Se trata de presentar en esta ocasión esta guía que hemos actualizado y que presentamos en el día de hoy. Esta guía, vamos a decir que es un poco la tercera edición, ¿no? de un primer documento que, bueno, allá por el año 2016 se publicó ya la primera guía de medicamentos veterinarios, de medicamentos de uso animal. Bueno, es verdad que la normativa a lo largo de estos años pues, se ha ido modificando, ¿no? En el reglamento de 2019 a nivel europeo que dio lugar
a cambios normativos también, a su transposición directa y a cambios normativos en la legislación nacional, pues bueno, provocó que esa primera guía de 2016 se actualizase en el año 2022, actualizando un poco ya digo, las novedades en cuanto a normativas, por ejemplo, el tema pues de la venta online de medicamentos veterinarios, algunas cuestiones que en la primera guía, y por no existir la normativa al respecto, no habían quedado recogidas. Y bueno, pues con todos los cambios también últimos, con la publicación también del Real Decreto 666 de 2023, pues, y con todas las últimas novedades y bueno, pues todo lo alrededor de este tema que últimamente ha cobrado importancia, pues se decidió también actualizar nuevamente la guía para bueno, ajustar al máximo, digamos, todos los componentes legales que acompañan a estos medicamentos, ¿no? y que hemos pretendido actualizar en la guía que hoy presentamos. Bueno, como digo, no me largo más. Voy a dar paso a Piedad para que haga un comentario por su parte y comenzamos las diferentes intervenciones. Adelante, Piedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por el interés que mostráis por el tema que hoy se trata. Y bueno, si bien es cierto que desde siempre hemos dispuesto de formación en la materia de medicamento animal y de farmacoterapia, es el Consejo General, lleva desde el 2003 emitiendo cursos que nos permiten formarnos en esta materia. Pero sí es cierto que a raíz de el nuevo marco legislativo, pues desde la vocalía de Oficina de Farmacia valoramos especialmente la emisión de estos webinars que refuerzan un poco los conocimientos que ya tenemos y también nos ayudan y es el momento de resolver ciertas dudas que podemos tener. También valoramos especialmente la edición de la guía que hoy se publica, sale a la luz porque consideramos que será una herramienta clave para el trabajo, para nuestra práctica diaria. Una vez transcurrido este tiempo, desde Farmacia Comunitaria hemos ido viendo cómo ha aumentado el número de recetas veterinarias que van llegando. Y en este sentido hemos intentado, y yo creo que hemos conseguido en una gran manera, tener el stock suficiente como para dar ese servicio. Para ello, en muchos casos, lo que hemos hecho ha sido contactar con veterinarios de clínicas veterinarias cercanas para saber un poco de primera mano cuáles son los medicamentos más frecuentes que ellos prescriben y a la vez también trasladarles qué medicamentos realmente nosotros teníamos facilidad de conseguir, de tal manera que así se ha podido evitar recibir recetas en las que figuraran medicamentos no comercializados según la información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Este trabajo conjunto ha permitido que el paciente, el responsable del animal, cuando llegue a la farmacia con su prescripción, pueda disponer del medicamento en ese momento o en un tiempo muy corto para poder iniciar el tratamiento o para poder continuarlo si ya lo tuviera instaurado. También hemos podido contribuir con este trabajo a orientar a la distribución a realmente tener un surtido que abastezca o que soporte las necesidades actuales. Por otra parte, también nos vamos familiarizando con las plataformas de prescripción reconocidas por el MAPA, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y esto nos permite ofrecer un servicio más ágil y más profesional a la altura del que ya ofrecemos con el medicamento humano. Conocemos también los requerimientos de la receta veterinaria y nos aseguramos así que las prescripciones que recibimos sean las correctas y las diferenciamos de aquellas otras que pueden llegar con alguna falta, no bien cumplimentadas, diferenciándolas también de aquellas que pueden llegar incluso con algún medicamento que no podríamos dispensar legalmente a un paciente, sea el caso, por ejemplo, de los envases clínicos o de los medicamentos de diagnóstico hospitalario. Agradecemos también la labor de la distribución, pieza clave en este proceso de adaptación a estas nuevas circunstancias. Y en este sentido se pone el valor de nuestra red y nuestro sistema de cooperativas que dan prioridad frente a otros planteamientos a el hecho de acceder el medicamento a oficina de farmacia, que es lo que luego nos va a permitir dar un servicio a la altura de las necesidades del responsable del animal. Y sin más paso la palabra a Juan del Río, vocal de distribución. Buenas tardes, muchas gracias, Piedad. Coincido plenamente contigo en la conveniencia y en la utilidad de este tipo de sesiones organizadas, pues también como actualmente por el equipo técnico del Consejo.
También coincido en que hemos avanzado mucho a pesar de todo lo que falta por hacer desde que celebramos la anterior sesión del webinar, y prueba de ello pues, es que hoy presentamos esta nueva edición de la guía pues, con la actualización de las últimas cuestiones, ¿no? Me gustaría recordar brevemente un poco, porque estamos aquí, de la situación de partida, de que ha habido un cambio legislativo que refuerza el papel de los farmacéuticos como elemento clave en el ámbito de la salud animal. Esto nos ha exigido una adaptación en tiempo récord a una nueva realidad en el mercado y gran parte de ese reto sigue pendiente. Y esto tiene que ver con que el mercado de los medicamentos de uso animal es desconocido para nosotros. La participación de la farmacia, pues hay quien lo estima en un 5%, ¿no? En el caso de los animales de compañía, ¿no? A pesar de que ha crecido mucho en los últimos años comparado con el de los animales de producción. Entonces, la cuestión clave que nos afecta a los distribuidores, cómo estamos a día de hoy en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos veterinarios, pues teniendo en cuenta que partimos, como decimos, de una escasez por falta de demanda, hemos ido tomando diversas medidas para que esta situación se vaya revirtiendo. Con el compromiso de FEDIFAR y de las empresas de distribución que la integran, lo cierto es que a día de hoy estamos mucho mejor. La mayoría de los distribuidores cuenta con la mayoría de los medicamentos veterinarios más prescritos y que realmente están disponibles, especialmente en el caso de los antibióticos. Fruto de ello, en estos últimos meses y cada mes que pasa, pues esto se va produciendo más y hay crecimientos muy grandes en las ventas, a pesar de que tenemos que ser conscientes de que partimos de unas cifras iniciales muy bajas, ¿no? Pero como decía, todavía nos falta mucho para llegar a los niveles de servicio habituales en el sector. Entonces, también nos podemos hacer esta pregunta que muchas veces está en el sector de por qué no cogemos la lista de medicamentos veterinarios y lo pedimos todo en los almacenes y con eso resolvemos el asunto, ¿no? Pues en primer lugar porque no existe una lista. Y mi recomendación para esto, que lo más útil que verdaderamente os puede servir es a día de hoy, es el catálogo o la consulta a los espacios especializados de vuestro distribuidor de confianza. Porque lo que a día de hoy de información y de disponibilidad que tenemos en los almacenes es el resultado de la síntesis de la información de muchas fuentes aportadas por todos los que estamos trabajando en el tema. En cuanto a la escasez, pues desgraciadamente para todos, en los últimos años hemos tenido que aprender a gestionar la escasez de los medicamentos de una forma eficiente y responsable, decimos nosotros, ¿no? Pero para ello contamos con unos sistemas de información y de gestión con un altísimo grado de digitalización desde hace mucho tiempo. En el caso de los medicamentos veterinarios, el escenario es el contrario. La verdadera dificultad desde el principio ha sido la escasez de información y la falta de un verdadero sistema de gestión al nivel al que estamos habituados en el sector. El Consejo, los colegios, FEDIFAR y los distribuidores llevamos meses trabajando para mejorar esta información y construir un verdadero sistema para gestionarla de forma eficaz, partiendo de las bases de datos de los productos que están a disposición de todo el mundo. Hemos tenido que depurar, clasificar y seleccionar aquellas referencias que realmente están disponibles entre la larguísima lista de productos que están registrados y autorizados con código nacional y que muchas veces los veterinarios prescriben a pesar de que no están realmente comercializados o hayan sufrido cambios de formato. Como decía, desde la vocalía, desde el Consejo y de algunos colegios colaboramos con los técnicos del propio Consejo aportando información sobre la demanda y disponibilidad real de estos medicamentos. Vamos marcando las referencias entre las que están oficialmente comercializadas, todas aquellas que tienen un uso, una forma farmacéutica o un tamaño que no son adecuados para las necesidades reales de la farmacia. Y vamos haciendo también seguimiento de los laboratorios que tienen problemas de suministro. Y con todo ello, pues, nos va permitiendo conocer las demandas y las disponibilidades reales y ir avanzando en optimizar los niveles de servicio de los almacenes. Como últimas cosas que vamos haciendo, pues hemos visto, creo que la semana pasada, que la agencia acaba de publicar un procedimiento para que los distribuidores podamos tener acceso a medicamentos disponibles en otros países de la Unión Europea.
si bien a día de hoy estamos pendientes de conocer el detalle de cómo funciona realmente y si va a tener una utilidad real en la práctica. Y también tenemos que seguir avanzando, aparte de buscando esos medicamentos prescritos, en mejorar la información de los productos en nuestras bases de datos, en nuestras herramientas de gestión y también, por ejemplo, la propia identificación de los productos para que sea más fácil pedirlos desde la farmacia, como el caso, por ejemplo, de los envases fraccionables, que son una peculiaridad de este mundo de los medicamentos veterinarios, de que luego nos va a hablar Iván. Por resumir y terminar esta primera parte, recordar que entre todas las instituciones del sector vamos construyendo un sistema de gestión de la información de los medicamentos de uso animal, que los distribuidores en general ya tenemos la mayoría de los productos más prescritos realmente disponibles. Tenemos la voluntad y el compromiso de alcanzar los niveles de servicio habituales en el sector. Consultar la información de tu distribuidor es la mejor forma de conocer el mercado real día a día y entre todos pues, vamos consiguiendo avanzar en el abordaje de ese reto que decía de que los farmacéuticos desempeñemos con éxito el papel como agente clave en la salud animal que la sociedad espera de nosotros ante este reciente cambio legislativo. Sin más, os agradezco mucho la presencia de aquí y doy paso a la intervención de Iván Espada, responsable del área de medicamento del Consejo General. Muchas gracias, Juan y Piedad. Gracias por vuestra presencia hoy aquí. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos están viendo desde sus casas, desde sus farmacias o que nos vayan a ver en los próximos días. Tal y como han dicho tanto Juan como Piedad, bueno, pues vemos otra vez el interés que surge a través a partir de los medicamentos veterinarios en base a, pues, por ejemplo, la participación que hay de todos los compañeros farmacéuticos que están participando en este webinar. Como continuación del webinar que tuvimos hace unos días, pues en este caso vamos a ampliar algunos nuevos aspectos que han ido surgiendo en muchas ocasiones a las consultas que se plantearon en este anterior webinar y en especial vamos a presentar la guía a la que hacía referencia Antonio, la guía de medicamentos veterinarios en la oficina de farmacia que acabamos de publicar pues hace escasamente una hora en el portal del Consejo General en farmacéuticos.com. En primer lugar, vamos a ver los distintos apartados que tiene la guía. En primer lugar, un apartado introductorio en el cual, pues, como continuación a las palabras que comentaba Antonio, en el año 2016 publicamos esta primera versión de la guía de medicamentos veterinarios, en el cual se centraban fundamentalmente en los aspectos de dispensación y en los aspectos de suministro de medicamentos veterinarios a este profesional para su ejercicio profesional. Estamos hablando del año 2016, cuando estaba en vigor el Real Decreto 109/95. Desde esa fecha pues, hemos sufrido diferentes publicaciones de normativa, pues, por ejemplo, el Reglamento 2019-6, el Real Decreto 1157 del año 21. Tras la publicación de esta nueva legislación, pues publicamos esta guía de fabricación, distribución y dispensación de medicamentos veterinarios en el año 2022 y posteriormente pues, tuvo lugar la publicación del Real Decreto 666 del año 2023 que deroga el 109 y que pues, regula aspectos relacionados fundamentalmente con la dispensación de los medicamentos veterinarios, con la receta veterinaria, pues temas del día a día de la farmacia. Entonces, a partir de ese momento nos hemos puesto a trabajar y el grupo de trabajo de medicamentos veterinarios del Consejo General ha elaborado esta guía práctica de medicamentos veterinarios en la oficina de farmacia, que como os digo está ya disponible desde el día de hoy en la web del Consejo para que cualquier persona que la quiera descargar pueda hacerlo y acceder a su contenido. Estos son los distintos puntos que se recogen en esta guía, este punto introductorio y pues, todos los puntos que voy a desarrollar en mi exposición. En primer lugar, tenemos una parte relativa con el registro de los medicamentos veterinarios, con la parte más industrial de registro de fabricación de los medicamentos. A este respecto, tenemos que recordar que para que un medicamento veterinario se pueda comercializar en España, es condición imprescindible, en primer lugar, que haya sido autorizado o que se haya realizado un registro simplificado de este medicamento por parte de la Agencia Europea, de la Agencia Española, perdonad, o que haya sido autorizado por parte de la Comisión Europea. Pero no solo se necesita esta autorización, sino que además debe ser inscrito en el registro de medicamentos de la EMS, es decir, debe aparecer en CIMAVET. Para que un medicamento veterinario sea aprobado, su comercialización en España debe de cumplir, al igual que los medicamentos de uso humano, estas 5 garantías que vemos en pantalla.
primer lugar, tiene que demostrar ser eficaz para la patología a la que está destinado y a las dosis habituales. Debe ser seguro y en el caso del medicamento veterinario la seguridad es un poco más compleja que en el caso del medicamento humano. Debe ser seguro, en primer lugar, para el animal al que se administra y para otros animales, pero también para la persona que lo administra o que esté en contacto con ese animal. Tiene que ser también seguro para el medio ambiente y debe de asegurar que no tiene riesgo para la salud pública debido a la presencia de sus residuos en alimentos, así como a la generación de resistencias a los antimicrobianos. Además, este medicamento, lógicamente, debe tener la calidad adecuada y debe de garantizar que está correctamente identificado y que consta con la información suficiente para hacer un uso racional del mismo. En un tercer bloque se habla de la distribución de medicamentos veterinarios, en especial de las buenas prácticas de distribución de estos medicamentos que se establecieron en base al Reglamento 2021/1248, que establece, pues, por ejemplo, los requisitos de personal que se necesitan en la distribución de estos medicamentos, así como de locales y equipamiento. También la documentación, procedimientos y registros que se tienen que hacer por parte de las entidades de distribución para la distribución de estos medicamentos y todos los requisitos de operaciones, pues, verificación de proveedores, la recepción de los medicamentos, cómo se almacenan, cómo se hacen los pedidos, cómo se suministran y algo importante, por ejemplo, la distribución de los medicamentos veterinarios que hayan sido pues, devueltos por parte de las farmacias o que hayan quedado obsoletos, caducados en las entidades de distribución. Llegamos a un aspecto muy importante de la guía y de la propia legislación, que es la receta veterinaria, la prescripción de los medicamentos veterinarios. En el artículo 15 del Real Decreto 1157 del año 2021 se establece cómo se califican los medicamentos veterinarios por parte de la Agencia Española en base a la necesidad de receta. Lógicamente tenemos medicamentos sujetos a receta veterinaria y medicamentos que no están sujetos a receta veterinaria. En el caso de los sujetos a receta veterinaria, además, hay distintos subtipos, pues en especial de destacar los medicamentos de administración exclusiva por el veterinario, que, pues, según el Real Decreto 666, el artículo 4, letra K, no se pueden dispensar al público directamente, solo son de suministro al veterinario. ¿Cómo puedo saber si un medicamento necesita receta? Es tan fácil como entrar en la página web de la agencia, CIMAVET, y aquí, pues, al acceder al registro de un medicamento, podemos comprobar dentro de sus características de dispensación si el medicamento está sujeto a esta prescripción veterinaria o no. En este caso, como veis claramente en pantalla, estaríamos ante un medicamento de receta. De igual manera, pues en el caso de un medicamento que no está sujeto a receta, pues la propia página de la agencia nos especifica esta característica. Aquí tenemos un tercer ejemplo de estos medicamentos, como veis, de administración exclusiva por el veterinario, en el cual en sus características se especifica que solo es para uso del veterinario. Aparte de la página web de la agencia, que es la información oficial a la que tenemos acceso cualquier ciudadano de España, tenemos la información que recogemos en VozPlus. En este caso, por ejemplo, en este medicamento, podemos comprobar que está marcada la identificación de que necesita receta y de que es un medicamento AEV, de administración exclusiva por el veterinario. Como veis, pues, por ejemplo, la información resumida que aparece en la parte superior, es un medicamento de receta y dispensable solo para veterinarios. En relación al formato de la receta veterinaria, al igual que pasa con la receta de uso humano, tenemos dos tipos fundamentales, tal y como se recoge en este artículo 36 del Real Decreto 666. Tenemos una receta veterinaria en formato papel y una receta veterinaria en formato electrónico, siendo válidas cualquiera de las dos. Cuando hablamos de formato papel, tenemos que entender, al igual que sucede en humana, que puede ser una receta en formato papel rellenada de forma manuscrita por el veterinario o bien informatizada, de forma que el veterinario en un sistema de prescripción incluye la información e imprime esa receta para el paciente. La receta en formato papel está formada por una parte original que está destinada al centro dispensador, una copia destinada al propietario del animal y otra copia destinada al veterinario prescriptor. Muy importante, la firma manuscrita. Esto nos pasa en ocasiones con recetas de humana, con recetas veterinarias. Una receta en PDF no es una receta en formato papel, no es una receta informatizada. Una receta debe de impedir que se vuelva a dispensar el medicamento. Yo, cuando he realizado una dispensación con una receta, esa receta debe quedar en poder, en custodia del centro dispensador, evitando que vuelva a ser utilizada para una posterior dispensación. Como esto no se puede garantizar
con un PDF que nos den en un móvil, esa receta no valdría, en un móvil o impresa. Es vital que en la receta en formato papel la firma del veterinario sea manuscrita, lo haya hecho a mano. Además de esta receta en formato papel, tenemos la receta en formato electrónico. La receta en formato electrónico, en el anexo quinto de este Real Decreto 666/23, se establece qué requisitos técnicos debe de cumplir para ser un sistema de prescripción reconocido por las autoridades sanitarias y que pues, permita a la farmacia comunitaria o a otro centro dispensador proceder a la dispensación de este medicamento. Esto ocurre de forma similar a la receta electrónica de uso humano, pero a diferencia entre esta receta electrónica de uso humano, tal como se recoge en el Real Decreto 1718 del año 2010, como en esta receta electrónica de tipo veterinario, la diferencia fundamental que tenemos es que en la receta electrónica veterinaria no se ha establecido un procedimiento de homologación de la misma. Ante las diferentes consultas que se plantearon por parte de colegios de farmacéuticos, por parte de compañeros farmacéuticos, nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para conocer qué plataformas de emisión de receta se podrían considerar válidas. Y el Ministerio de Agricultura ha publicado en su página web un listado de plataformas reconocidas por este ministerio. Ahí tenemos la página web del Ministerio de Agricultura y el correspondiente listado de todas aquellas plataformas, como os digo, que han sido reconocidas por el Ministerio de Agricultura y que por tanto yo podría proceder a dispensar una de estas recetas si llegan a mi farmacia. Los datos de la receta veterinaria tenemos que tener siempre en cuenta las particularidades de la receta, de a quién va dirigido. En el caso de una receta de uso humano, es obligatorio que aparezca la identificación del prescriptor, la identificación del medicamento y la identificación del paciente. En este caso, al ser un animal, pues tenemos una pequeña particularidad, que es que, aparte de identificar a este paciente, a este animal, hay que identificar al dueño del animal. Os marco una serie de campos en morado que quiero ampliar un poco la información. En primer lugar, tenemos datos relativos a la identificación de la receta y ahí, por ejemplo, se incluye dentro de los datos obligatorios que se establecen en este Real Decreto 666, hablan del tipo de dispensación y hablan de tres posibles tipos: la dispensación, la no dispensación y el botiquín. Y hemos recibido consultas en relación a qué diferencia hay entre ellas. Las recetas veterinarias que vais a recibir vosotros en la farmacia comunitaria van a ser recetas de dispensación. Son recetas que están prescritas por un veterinario para la dispensación al responsable de un animal. Estas recetas de no dispensación, el segundo tipo, son recetas que fundamentalmente se dan en el medio ganadero. Son recetas que permiten a un veterinario autorizar la administración de un medicamento sobrante o un tratamiento anterior al ganadero para que lo administre a un animal. Pongamos el caso, imaginaros que tengo una vaca en la cual he tenido que dar un pienso medicamentoso y me sobra la mitad del pienso. Ese pienso se puede guardar y en caso de que se vuelva a repetir el proceso infeccioso, el veterinario podría autorizar la dispensación de ese sobrante al paciente a través de esta receta de no dispensación. Pero esta receta no supone dispensar un medicamento, simplemente es una autorización al ganadero. Y luego tenemos las recetas de botiquín, que son recetas que tiene que hacer el veterinario cuando administra un medicamento en su ejercicio profesional. Estas, por supuesto, tampoco van a llegar a la farmacia. Importante también cuando hacemos referencia a la clase de la prescripción, especialmente cuando el veterinario marque la opción de prescripción excepcional. Luego veremos qué es una prescripción excepcional y qué tiene que hacer el farmacéutico, que es la duda eterna en el mundo del medicamento veterinario, en el caso de dispensar una prescripción excepcional. Plazo de validez. Hemos recibido muchísimas consultas también en relación al plazo de validez. Tenemos que tener presente que el plazo de validez es el tiempo que pasa desde que el veterinario prescribe el medicamento hasta que el paciente, el dueño del animal, acude a un centro dispensador con esa receta para que se le dispense. Y se establece un plazo de validez determinado que ahora veremos, pero este plazo de validez no supone que durante ese tiempo el paciente pueda ir a una farmacia que se le dispense un medicamento. Tener en cuenta que es obligatorio cuando yo realizo la dispensación, a partir de ese momento el farmacéutico debe de retener esa receta y custodiarla, impidiendo que se produzca una segunda dispensación con esa misma receta. También vuelvo a marcar la firma del veterinario. Volvemos a insistir en la necesidad de que esa firma sea manuscrita. Es decir, no me vale con una imagen en PDF con la firma, por mucho que la firma
esté hecha a mano. Y también quiero marcar el tema del nombre del medicamento. Es otra de las consultas habituales. En veterinaria es imprescindible que el medicamento sea prescrito por marca. No se admite la prescripción por principio activo como en humana. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque tener en cuenta que en muchas ocasiones el medicamento va destinado a un animal de una especie determinada. Entonces, el veterinario es el que determina qué marca quiere usar en función de la especie. Es decir, no es como en el caso de humana, que tenemos una única especie. Aquí es responsabilidad del veterinario ver qué medicamento concreto tiene que administrarse a ese animal. Este cuadro resume las diferencias fundamentales que tenemos entre la receta médica y la receta veterinaria, porque son francamente diferentes en algunos aspectos. Y ha generado alguna consulta que queremos dejar clara. En primer lugar, en la receta médica está claro que una receta se hace para un paciente concreto. En el caso de receta veterinaria, el veterinario puede prescribir un medicamento para un animal único o incluso para varios animales. Por ejemplo, en una granja de pollos, pues si hay una infección o quiere poner una vacuna, puede hacer una receta para toda esa granja. Tiene que ser para la misma especie y de la misma explotación ganadera. El periodo de validez al que hacemos referencia anteriormente. En el caso de un medicamento de uso humano, ya sabemos que la receta general es de 10 días, el periodo de validez, y en vacunas de 90. En el caso de receta veterinaria, el periodo de validez habitual general es de un mes. Insisto, un mes significa desde que me prescriben el medicamento hasta que lo dispenso. No quiere decir que en ese mes yo pueda estar yendo a la farmacia y retirando medicación. En el caso de antimicrobianos y por el tema de las resistencias a antimicrobianos, en el propio reglamento se establece que la duración de este periodo de validez de la receta es de 5 días. Y luego hay dos casos particulares, que son tratamientos crónicos, que puede darse un periodo de validez de hasta 3 meses. Tiene que ir marcado como tal que en la receta que se trata de un tratamiento crónico, y tratamientos preventivos hasta 6 meses. Otra diferencia fundamental en la receta veterinaria es el número de medicamentos que se pueden prescribir. En receta humana ya hemos dicho que es un único paciente, un único medicamento. En el caso de receta veterinaria puede ser uno o varios animales y se pueden prescribir uno o varios tratamientos, siempre y cuando constituyan un tratamiento único. Es decir, si un animal necesita para un proceso un antiinfeccioso, un antiinflamatorio y un corticoide, pues se le pueden prescribir las 3 cosas en la misma receta y el farmacéutico pueda dispensarlas. También importante el número de envases. En uso humano hay una cantidad, un límite máximo de envases por receta. Por regla general es 1, salvo las excepciones que todos conocemos, pero en el caso de medicamentos veterinarios se pueden prescribir 1 o varios envases. Por lo mismo, porque hay recetas para animales de 1 kilo o recetas para vacas de 1000 kilos. Entonces, el veterinario puede especificar pues, que se administren, por ejemplo, que se dispensen 4 envases de un inyectable. Salvo un caso excepcional que son los psicótropos, que según el Real Decreto 2829 del año 77, en el caso de recetas de psicótropos, solo se podrá dispensar un envase por receta. Y el periodo de custodia también diferente. En el caso de recetas de medicamentos de uso humano, 3 meses, y en recetas veterinarias debemos de mantener en nuestro poder esa receta durante 5 años. Hay un caso concreto que es la receta veterinaria de estupefacientes. Habíamos dicho anteriormente que en el caso de receta papel de veterinaria o receta electrónica no se ha puesto ningún modelo porque no hay modelos de recetas. Es decir, la receta veterinaria tiene que tener unos datos mínimos, unos datos básicos para ser válida, pero no hay un modelo como tal. En el caso de la receta de estupefacientes veterinaria sí hay este modelo que está en el Real Decreto 1675 del año 2012. Especificaciones de la receta veterinaria, pues esto cambia un poco con respecto a la receta veterinaria en general. Solo se puede prescribir un medicamento por receta y solo para un animal. La cantidad prescrita debe de ser máximo de 1 mes de tratamiento. Y es importante que el número de envases a prescribir se ponga en letra para evitar falsificaciones. El periodo de validez, en lugar de los 30 días que marcábamos en el Real Decreto para la receta veterinaria, sería de 10 días. Y algo importante, los estupefacientes son de dispensación exclusiva en farmacia, independientemente de que sean de uso humano o de uso veterinario. Y algo muy importante también que es conveniente recordar es la necesidad, en el caso de estupefacientes y también de psicótropos, cuando dispensemos uno de estos medicamentos al paciente,
es imprescindible comprobar la identidad de esa persona, solicitándole el original del DNI, un documento que nos permita con la foto contrastar que la persona que está retirando la medicación es la persona que vamos a anotar luego el DNI, ¿no? En el quinto módulo hablamos de la otra parte. Hemos hablado de la parte de prescripción más de tipo veterinario que al farmacéutico le interesa porque tiene que comprobar la validez de la receta, pero ahora vamos a nuestra parte, la parte de dispensación. Algo que hay que dejar clarísimo es que, igual que en medicamentos de uso humano, los medicamentos de uso humano son de dispensación exclusiva por oficinas de farmacia, en el caso de medicamentos veterinarios no hay esta exclusividad. Un medicamento veterinario puede ser dispensado por alguno de estos establecimientos. Hemos dicho las oficinas de farmacia, los establecimientos comerciales detallistas, que son estas tiendas de animales que todos conocemos, o entidades o agrupaciones ganaderas. En el caso de estos dos últimos, sí es cierto que tienen que contar con un servicio farmacéutico. Y además, en el caso de una entidad o agrupación ganadera, solo pueden dispensar medicamentos para los socios de la misma. Las oficinas de farmacia, además, son las únicas que están autorizadas para elaborar y dispensar fórmulas magistrales y preparados oficinales, medicamentos de uso humano y los estupefacientes a los que hacíamos antes referencia. Bueno, pues aparte de estos tres establecimientos que son los que pueden dispensar cualquier medicamento veterinario, hay un cuarto canal que se llama, que es cualquier tienda que esté autorizada y que puede dispensar medicamentos sin receta destinados a animales de compañía, fundamentalmente perro, gato, animal de terrario, pájaros domiciliarios, peces de acuario y pequeños roedores. Por tanto, todas esas pipetas, todos esos collares sin receta dirigidos a estos animales se pueden vender en cualquier establecimiento. Es lo que se llama cuarto canal. Una parte en la cual existe mucha controversia es la cesión por parte del veterinario. Hay que dejar claro que en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2015 se establece una diferencia, una separación clara entre las acciones de prescripción y dispensación, de tal manera que el prescriptor no dispensa y que el dispensador no prescribe. Al margen de esto, en el Real Decreto 666 se establece que el veterinario podrá ceder el medicamento al dueño del animal con el objetivo de garantizar la continuidad del tratamiento cuando ésta pudiera haberse comprometido. Hay que recordar que, tal y como se define la cesión en el artículo 2 de este Real Decreto, es una entrega del medicamento sin ánimo de lucro. Cuando yo recibo una petición de un medicamento veterinario, esto digamos que son los pasos generales que tendríamos que dar. En primer lugar, en caso de que sea necesario, que solicitar esta receta. Una vez que yo tenga la receta en mi poder, debo de comprobar que la receta sea válida, es decir, debe de incluir la información obligatoria, debe de incluir la firma manuscrita del veterinario en caso de receta a papel o bien un registro electrónico en caso de receta electrónica y además tiene que ir marcada como prescripción excepcional en el caso de que el veterinario haya procedido a este tipo de prescripción. El siguiente paso, en caso de que el medicamento prescrito fuera un estupefaciente o un psicótropo, debemos de identificar al paciente, que el paciente nos entregue, o el dueño del animal, nos entregue el DNI original y anotar este DNI de la persona que retira la medicación. A continuación procederemos a la dispensación. Hay que recordar que la dispensación de los medicamentos veterinarios, al igual que los medicamentos de uso humano, deben de hacerse en el envase original intacto. Pero, como decía Juan anteriormente en su presentación, hay unos casos específicos de estos medicamentos que han sido autorizados por la Agencia Española para su dispensación fraccionada. En este caso, estos medicamentos sí se pueden abrir ese envase y dispensar unidades concretas que luego veremos. Hay que recordar que los medicamentos veterinarios no están afectados por el reglamento de verificación, por tanto no hay que verificar y anular el envase a través de SEBEN y finalmente, una vez que he procedido a la dispensación, tengo que hacer una entrega de la copia de la receta al paciente. En el caso de que sea la receta en papel, como hemos dicho, tiene 3 copias, pues una de esas copias la entregaremos al paciente. Y en el caso de la receta electrónica, el Real Decreto 666 nos establece que si el paciente no tiene acceso a la plataforma de prescripción, la farmacia debe de hacer una copia de esa receta, debe imprimírsela e, importante, tiene que sellarla, firmarla y fecharla, de forma que el paciente o el dueño del animal no pueda ir con esa copia de la receta a otra farmacia a que le vuelvan a dispensar el medicamento. Bueno, pues una vez entregado el medicamento, vamos a custodiar esa receta, como hemos dicho, durante 5 años.
Un punto también importante es la sustitución de medicamentos veterinarios. Cuando un medicamento no esté disponible en la farmacia, el farmacéutico tiene la competencia para sustituir el medicamento prescrito por otro. Sí es cierto que tenemos que tener claro que la sustitución de medicamentos veterinarios es bastante más compleja que la de medicamentos de uso humano y que tiene que hacerse siempre con el consentimiento del dueño del animal y, salvo casos de urgencia, también con el consentimiento del veterinario, que es al final el responsable de la prescripción. Ahí os pongo los criterios de sustitución. Si os fijáis en las letras A a D, se cumplen los mismos criterios que en el caso de humana. Yo cuando tengo que sustituir un medicamento, tengo que buscar un medicamento que tenga la misma composición de principios activos, tanto cualitativa como cuantitativa, la misma forma farmacéutica vía de administración y la misma dosis. Pero en medicamentos veterinarios además se establece la obligación de que se cumplan estos dos puntos que os marco en morado y que son diferentes de humana. El medicamento que yo estoy dispensando tiene que tener la misma indicación que el medicamento que ha prescrito el veterinario y además tiene que estar autorizado en la misma especie de destino que el medicamento prescrito. Luego, aparte, en caso de medicamentos destinados a animales de abasto, quizás ya más raro esta sustitución, el tiempo de espera del medicamento que yo dispenso tiene que ser igual o inferior al tiempo de espera del medicamento prescrito. Al igual que sucede en humana, hay una serie de medicamentos en los cuales pues está excluida esta capacidad de prescripción. El farmacéutico no puede proceder a la exclusión. Son los medicamentos inmunológicos, los biológicos, igual que en humana, o otros que pueda determinar la agencia. Y además no se puede proceder a la sustitución de medicamentos en caso de una prescripción excepcional. Es decir, si un veterinario prescribe un medicamento, el farmacéutico no puede cambiarlo por otro. Perdón, si un veterinario prescribe un medicamento en prescripción excepcional, un medicamento de uso humano, un medicamento veterinario extranjero, ahí no puedo sustituirlo. Y aquí se especifican aquellas cosas que yo no puedo hacer. En primer lugar, no podemos sustituir un medicamento veterinario prescrito por otro medicamento veterinario que no cumpla los criterios de sustitución que acabamos de ver. No puedo sustituir un medicamento veterinario por otro de humana. Esto sería una prescripción excepcional. Y no puedo sustituir la propia prescripción excepcional. Y ya que estamos hablando de prescripciones excepcionales, vamos a ver qué significa exactamente esta prescripción excepcional y, lo más importante, qué obligaciones tengo yo como farmacéutico al respecto de la misma. La prescripción excepcional está regulada en el Reglamento 2019/6, en los artículos 112, 113 y 114, y en el cual en estos artículos se establece que cuando en un Estado miembro no haya un medicamento para tratar una enfermedad en un animal concreto, el veterinario podrá, bajo su responsabilidad, prescribir otro medicamento que ahora veremos es en función de, digamos, establece una especie de escalera de prescripción. En primer lugar, se establece un primer nivel, que obligatoriamente el veterinario tiene que prescribir un medicamento de ese primer nivel. En caso de no existir medicamentos en ese primer nivel, se accedería a un segundo y posteriormente se accedería a un tercero. Aquí incluimos las tres cascadas que hay actualmente en estos artículos 112, 113 y 114 para animales de compañía, para animales productores de alimentos y para animales, en este caso, acuáticos. Como norma general, siempre establece el reglamento que en caso de ser posible siempre se tiene que prescribir un medicamento veterinario. En primer lugar, es un medicamento veterinario autorizado en el país miembro, en este caso, medicamento veterinario autorizado en España, o en caso de no ser posible, un medicamento veterinario extranjero a través de este procedimiento que ha comentado Juan hace unos momentos. Si no se puede cumplir esta prescripción, vamos a este segundo nivel de la cascada, en el cual el veterinario prescriptor podría prescribir un medicamento de uso humano. Y en caso de no disponer tampoco ese medicamento de uso humano, ya podríamos recurrir, en este caso el veterinario igual, a hacer una fórmula magistral, un preparado oficinal o una autovacuna. Bueno, pues en el medicamento veterinario, como ha dicho Juan anteriormente, se ha establecido por parte del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Española de Medicamentos un procedimiento para facilitar la adquisición de estos medicamentos veterinarios extranjeros por parte de las farmacias. Sí es cierto que nos queda, como decía Juan, ver cómo se va realmente a llevar a cabo este procedimiento. En el caso de medicamentos de uso humano, la responsabilidad de la farmacia, tal y como ha trasladado la agencia a este Consejo General, es comprobar que la receta es válida y auténtica y también que la prescripción es válida, es decir,
que no me han prescrito, como decía también Piedad anteriormente, que no me han prescrito un envase clínico que no puedo dispensar, que no me han prescrito un medicamento de uso hospitalario que no puedo dispensar. Por lo tanto, la farmacia no debe de comprobar antes de la dispensación si hay un medicamento veterinario autorizado en España o en otro Estado miembro para esa patología. Esto es responsabilidad del veterinario. En mi caso, mi papel como farmacéutico es comprobar que esa receta es válida y que el medicamento que incluye lo puedo dispensar. Y en el caso de autovacunas también, recordar en el tercer punto que según el artículo 7 del Real Decreto 666, estas autovacunas no son de dispensación en farmacia. Tal y como se recoge en este artículo, desde el establecimiento que elabora la autovacuna se va a suministrar exclusivamente al veterinario prescriptor, a la explotación de destino o al responsable del animal. Por lo tanto, estos medicamentos no van a ir vía farmacia. Y llegamos a otro punto que es novedoso en el caso de los medicamentos veterinarios, aunque ya está recogido desde el año 2021, pero sí es cierto que, bueno, pues que ahora está empezando a haber envases de estos autorizados por la Agencia para la Dispensación Fraccionada. Esta dispensación fraccionada se regula en estos dos artículos que aparecen aquí, el artículo 19 del Real Decreto 666/23 y en el 1157/21, artículo 21. Si os recordáis anteriormente decía que los envases se tienen que dispensar íntegros, sin abrir. En el caso de un medicamento de dispensación fraccionada, el farmacéutico puede abrir ese envase y dispensar al paciente el número de comprimidos, el número de cápsulas, de pipetas que le haya prescrito su veterinario. Son envases normalmente de gran tamaño, de 100 comprimidos. Entonces, bueno, pues en ese caso la agencia autoriza la dispensación, en vez del envase completo de 100 comprimidos, pues por ejemplo la dispensación de un blister de 10 comprimidos. Por lo tanto, me quedarían más blísteres para una siguiente dispensación. Es importante, tal como se recoge en el 1157, que se debe de garantizar en todo momento la identidad del medicamento y su información. Es decir, estos medicamentos deben de, en cada blister, se tiene que identificar perfectamente el nombre del medicamento, el lote, la fecha de caducidad. Por lo tanto, el farmacéutico no puede recortar estos blísteres. Los blísteres se dispensan íntegros. Y en segundo lugar, se tiene que garantizar la información. Por lo tanto, al paciente, aparte de darle un fragmento de este envase, hay que darle un prospecto. Por eso estos medicamentos, estos envases autorizados, tienen un número múltiple de prospectos. Tienen al menos 2 prospectos para que yo pueda dividir la dispensación en dos fracciones. La agencia ha dispuesto en su página web de un espacio en el cual informa de la dispensación fraccionada y aquí pues se especifica que debe de tener tantos prospectos como fracciones se puedan dispensar. Y algo importante, estos medicamentos deben de ir identificados en su etiquetado con la leyenda formato susceptible de dispensarse fraccionadamente. En VotPlus hemos incluido una marca para poder buscar estos medicamentos de dispensación fraccionada. Es tan fácil como entrar en la búsqueda avanzada de VotPlus de medicamentos veterinarios y en el área de condiciones de dispensación hay una específica de autorizado para la dispensación fraccionada. Al dar ahí obtendríamos todos los códigos nacionales que han sido autorizados por la agencia y al entrar dentro de esta ficha vemos un pictograma de un blister partiéndose que me especifica esta posibilidad de que yo pueda dispensar fracciones de este envase y de igual manera en la zona de dispensable en farmacia comunitaria hacemos referencia a que está autorizado para la dispensación fraccionada. Hemos solicitado a la agencia que mejore la información que tenía en su página web, y así lo ha hecho, en relación a la dispensación fraccionada para facilitar la labor de los farmacéuticos. En primer lugar, incluyó un buscador en el buscador de Cimabet para buscar los medicamentos de dispensación fraccionada de forma similar a como tiene VotPlus, y ahora es lo reciente que ha incluido en los medicamentos que están autorizados para la dispensación fraccionada, veréis que aparecen con unas letras naranjas. No tienen que ser todos los códigos nacionales que aparecen en un registro. En este caso, por ejemplo, tenemos un envase que tiene 10 blísteres de 4 comprimidos, son 40 comprimidos. Este envase está autorizado para la dispensación fraccionada, pero los 2 envases que aparecen a la izquierda no. Y como veis, al ponernos encima de este dispensación fraccionada, este simbolito con la letra I, nos dice la fracción mínima que el farmacéutico puede dispensar. Estamos hablando de que esta caja tiene 10 blísteres de 4 comprimidos, lo menos que yo puedo dar es un blister de 4 comprimidos.
Otro punto que hablamos en la guía es la venta a distancia de medicamentos veterinarios. Tenemos que tener claro que, al igual que en humana, solo pueden venderse a través de páginas web medicamentos sin receta al público. Pero una diferencia es que a veterinarios se pueden también vender medicamentos con receta. Por lo tanto, la página que permita esta venta a profesionales veterinarios tiene que permitir identificar que realmente se trata de un veterinario para que se pueda vender este medicamento con receta. ¿Quién puede proceder a esta modalidad de venta? Solo las oficinas de farmacia y los comerciales detallistas. ¿Por qué las agrupaciones ganaderas no? Porque estas solo pueden dispensar medicamentos a sus miembros y a través de una página web no se podría garantizar. ¿Y a quién puede venderse? Pues personas físicas o jurídicas que estén establecidos en la Unión Europea. Pero si vendemos a un extranjero, tenemos que tener en cuenta que el medicamento que yo le esté vendiendo tiene que estar autorizado en su país. En la página web del Ministerio de Agricultura se establece, al igual que tenemos Distafarma para los medicamentos de uso humano, pues en el Ministerio de Agricultura, que es de quien depende esto, tenemos el listado de establecimientos que pueden estar autorizados para efectuar esta venta a distancia. Importante, ¿qué requisitos tienen que cumplir las páginas o los aplicativos web para vender estos medicamentos sin receta a través de página web o medicamentos con receta para veterinarios? Pues aquí en la pantalla y en la guía os incluimos los datos, el contacto con la autoridad competente de la comunidad autónoma, con el Ministerio de Agricultura, hay otro link que tiene que contactar con la agencia. Pero importante, quiero especificarlo, al igual que ocurre en medicamentos de uso humano, en todas las páginas web, no en el portal de inicio, en todas las páginas web en las cuales se vende un medicamento veterinario, debe de incluirse el logo identificador único este que veis aquí a la derecha. En el caso de medicamentos de uso humano tiene un color verde y en el caso de veterinaria es el color azul. Como os digo, tiene que estar en todas las páginas. Suministro directo a veterinarios, el séptimo punto de la guía. En esta parte de la guía vamos a hablar de cómo la farmacia puede vender estos medicamentos de uso humano o de uso veterinario a los profesionales veterinarios para su ejercicio profesional. En el caso de medicamentos veterinarios, solo puede venderlo las oficinas de farmacia y los comerciales detallistas. Y tal y como se recoge en el Real Decreto 666, solo es a través de hoja de pedido. En esta hoja de pedido se tiene que identificar los datos del veterinario, el DNI, el NIF y la dirección de entrega y qué medicamentos y qué cantidades se le suministran. Sí es cierto que puede haber algunas comunidades autónomas que, aparte de estos datos básicos, especifiquen además datos adicionales a nivel autonómico. Por eso es muy importante también que consultéis con vuestros colegios oficiales de farmacéuticos a ver a nivel autonómico qué información os solicitan. En el caso de medicamentos de uso humano está regulado por este artículo 34 del Real Decreto 666 y aquí establece que será la autoridad competente la que indique el procedimiento y qué documentación tiene que aportar el veterinario para que se le haga entrega desde la farmacia de un medicamento de uso humano. En el caso de suministro a veterinarios de medicamentos de uso humano, la única que puede proceder a este suministro es la oficina de farmacia. Entramos en el punto 8 de declaración de estupefacientes, ya no vamos a dedicar mucho a esto. Esto ya sabéis que durante el mes de enero se abre un periodo en el cual las farmacias deben de notificar todos los movimientos de medicamentos estupefacientes, las entradas y salidas a su sistema. Casi todas las comunidades autónomas van a través de este procedimiento, si bien hay algunas que lo hacen por un procedimiento diferente. Pues aquí se incluye, por ejemplo, cuáles son las comunicaciones que se tienen que hacer. El nombre del medicamento, cuántos envases hemos recibido, cuántos envases hemos dispensado y cuánto nos queda. Se hace una declaración común para medicamento de uso humano y para medicamento veterinario. En el punto 9 lo centramos en, eso a vez, de la comunicación de medicamentos con antibióticos dirigidos a animales. Los que tienen que declarar en su vez son titulares, los laboratorios titulares, así como los centros dispensadores, farmacias, entidades detallistas y entidades ganaderas. No van a declarar ni los mayoristas, ni el ganadero, ni el veterinario, ni el fabricante de piensos. La comunicación se puede hacer de dos maneras. Entrando en la plataforma Esuaved, que dispone en la página web de la agencia, y ahí se puede hacer una declaración manual a través de esta herramienta que tiene la agencia, o bien subir un fichero Excel que se genera desde los programas de gestión. Y también se puede hacer, sin entrar a la plataforma Esuaved,
una declaración automática desde los programas de gestión. Hemos estado trabajando en el último año entre la agencia, los programas de gestión y el Consejo para facilitar esta comunicación automática de los datos desde el programa de gestión directamente a la página web de la agencia sin tener que hacerlo a través de Suavet. ¿Qué tenemos que declarar? Pues todas las ventas de medicamentos con antibióticos que hayamos hecho en el año anterior. Medicamentos veterinarios y también medicamentos de uso humano que se hayan prescrito en prescripción excepcional. Es importante que hay que identificar la especie de destino. En el caso, por ejemplo, de que el medicamento se haya dispensado o se haya suministrado a un veterinario para su ejercicio profesional, la especie de destino a seleccionar sería este botiquín veterinario. Las fórmulas magistrales, esto nos lo habéis preguntado también en ocasiones, no hay que declararlas a día de hoy en Suavet. Y en caso de que una farmacia no haya vendido antibióticos, aún así tiene que hacer la declaración de Suavet indicando que no ha vendido ninguno de estos medicamentos. En BotPlus igualmente tenemos un listado, como veis, predefinido con los medicamentos que se tienen que notificar anualmente por Suavet, que era la antigua plataforma SBAG, como conocéis, y esto está en disposición de los programas de gestión de forma que se pueda automatizar ese envío que hemos dicho a la página web de la agencia desde el programa de gestión. Y ya por ir acabando, tenemos un bloque de registro de medicamentos veterinarios. Ya sabéis que en el Real Decreto 666/23, en su artículo 23, se establece la obligatoriedad de que los centros, los minoristas, como ellos hablan, lleven un registro informatizado de las transacciones de entrada y salida. Es decir, cuando yo compro, cuando yo dispenso un medicamento, tengo que registrar ese movimiento. Habla de establecimientos minoristas, pero posteriormente en el artículo 19 establece que son establecimientos minoristas los comerciales detallistas y las entidades de agrupaciones ganaderas, pero que la oficina de farmacia también está obligada a presentar esta declaración, a llevar este registro de medicamentos veterinarios. ¿De qué medicamentos tengo que hacer registro? De todos. Esto es otra consulta muy habitual. No solo los con receta. De todos los medicamentos, aunque son a pipeta sin receta, aunque son antiparasitarios sin receta, tengo que anotar cuándo se ha producido la compra o la venta, qué medicamento es, el número de lote, la cantidad recibida o dispensada y el nombre del proveedor que me ha entregado ese medicamento. Esto es para todos los medicamentos. Y en el caso de medicamentos con receta, además, pues tenemos que identificar el veterinario prescriptor, el número y fecha de la receta y el código REGA en caso de que fueras un medicamento destinado a una explotación ganadera. No es necesario registrar dispensaciones de medicamentos de uso humano dispensados para animales en prescripción excepcional. Esto es otra pregunta muy habitual. En el caso del registro de medicamentos veterinarios está recogido en el Real Decreto 666, que solo afecta a medicamentos veterinarios. Por lo tanto, si yo he dispensado un medicamento de uso humano para un animal, esa dispensación no tengo que anotarla en este registro. Otro registro que hay que hacer es el libro recetario, tanto para humana como para veterinaria. Anotamos en el libro recetario fórmulas magistrales y preparados oficinales con receta. Psicótropos, los típicos psicótropos que van marcados con el símbolo que veis en la pantalla, y también medicamentos con sustancias estupefacientes de la lista 2. Y aquí os pongo dos casos que nos han consultado también con mucha asiduidad. ¿Tengo que anotar en el libro recetario medicamentos de uso humano? Esta anotación de los medicamentos de uso humano estaba establecida en el Real Decreto 109/95. Este Real Decreto ha quedado derogado. Y en el nuevo Real Decreto 666 no se establece que el medicamento de uso humano tenga que anotarlo en el libro recetario. Por lo tanto, no sería necesario. No obstante, puede ser que haya algunas comunidades autónomas que sí establezcan esta necesidad. Por lo tanto, una vez más, os recomendamos consultar con vuestro colegio oficial. Y en el caso de la codeína, tengo que anotarla. Mirad, la codeína es una sustancia de estupefaciente de la lista 2. Por lo tanto, según lo recogido anteriormente, sí sería necesario anotarla. Pero realmente en España está considerada como sustancia de la lista 3 porque no está monocomponente y porque no supera las cantidades límites para ser considerado sustancia de tipo 2. Por lo tanto, la codeína, los medicamentos con codeína de humano o de veterinaria no tienen que anotarse en libro de recetario. Y a nivel del libro de estupefacientes, pues ya sabéis que hay un libro de contabilidad de estupefacientes y pues en cada una de las páginas se tienen que anotar conjuntamente los medicamentos de uso humano o de uso veterinario con estupefacientes. Sabéis que se reserva una página en el caso del libro
formato papel, una página por sustancia. ¿Cómo reconozco un medicamento estupefaciente? Pues en la propia cima veis que los medicamentos estupefacientes veterinarios vienen marcados como tal. Hay un aspecto de farmacovigilancia en la guía en la cual recordamos la obligación de todos los profesionales sanitarios de notificar a la agencia o al laboratorio las sospechas. Es decir, no tenemos que tener la absoluta seguridad de que hay un acontecimiento adverso. Debemos de tener una sospecha simplemente. Esta notificación se puede hacer vía telemática a través de la página web que ha habilitado la agencia o a través de la tarjeta verde. Tenemos la tarjeta amarilla para uso humano, pues en este caso sería la tarjeta verde para medicamentos veterinarios. En relación a la publicidad de medicamentos veterinarios, se puede hacer publicidad de medicamentos veterinarios sin receta, al igual que nos pasa en medicamentos de uso humano. Pero también está autorizada la publicidad de medicamentos veterinarios sujetos a receta veterinaria cuando esta publicidad vaya dirigida a uno de estos profesionales, a veterinarios, a farmacéuticos o también a un profesional responsable del animal, en el caso de estos medicamentos veterinarios sujetos a receta, pero aparte no se permite para cualquier medicamento veterinario con receta, tienen que ser vacunas. A nivel de condiciones de precio y de financiación, hay que recordar que los medicamentos veterinarios son medicamentos que no están financiados con cargo a fondos públicos, que no tienen precios establecidos por parte del Ministerio de Sanidad, que no tienen márgenes establecidos, por lo tanto son medicamentos de precio libre. Cada farmacia puede cobrar por estos medicamentos lo que estime oportuno. Si veis a nivel de Voz Plus, por ejemplo, la información relativa a los precios de estos medicamentos va en blanco. El IVA de estos medicamentos se recuerda que es del 10%, tal y como se recoge en la ley de IVA. Y por último, recogemos las fuentes de información más recomendadas. En primer lugar, por supuesto, CIMAVET, en la página web oficial, en el cual vais a encontrar toda la información de medicamentos veterinarios, habiendo un buscador avanzado, en el cual pues, os permite buscar medicamentos por nombre, por una especie de destino, por una forma farmacéutica. Y, por supuesto, Voz Plus, que recoge información de todos los medicamentos de uso veterinario autorizados por la agencia, al igual que medicamentos de uso humano, con información relativa pues, a los datos generales, composición, grupo terapéutico de la ATC, especies de destino, indicaciones. Y, por último, en la guía podréis ver pues, todas estas normativas de aplicación que hemos estado revisando y que tenéis a vuestra disposición. Perdonad. Y con esto damos por acabado el webinar y si queréis pasamos a las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Creo que hemos hecho un recorrido generoso por los contenidos de la guía. Hemos estado, mientras, recogiendo un poco las cuestiones que nos planteabais como preguntas a lo largo de la charla. Quiero recordar también, bueno, ha salido, lo habéis preguntado incluso, pero bueno, recordar una vez más que el webinar está grabado y que luego será accesible en todo su contenido en una semana, 10 días, que asociado al anterior webinar que se realizó existe, además de esta guía que estamos presentando hoy, existe un documento de preguntas y respuestas que se preparó en aquel momento y que de hecho actualizamos en un par de ocasiones con algunos aspectos que fueron llegando. Si es menester con algunas de las preguntas que habéis planteado, pues revisaremos que pudiesen no estar incluidas de forma gráfica, pero bueno, por comentar alguna de las que habéis trasladado, es verdad que ha habido varias preguntas en relación con los tratamientos crónicos. Por ejemplo, comentabais si el periodo de validez de tratamientos crónicos, si son 3 meses, por tanto el número de envases máximo a dispensar debería ser el máximo para aplicar en esos 3 meses de duración, o si todos los envases prescritos deben ser dispensados una única vez, o si en la receta no pone la duración del tratamiento y solo viene tratamiento crónico, ¿cuántos envases puedo dispensar? ¿No? Yo creo que son un poco preguntas en relación con lo mismo, si quieres. Sí. Tratamientos crónicos, el periodo de validez es de 3 meses.
3 meses significa que cuando yo voy a mi veterinario a por mi prescripción, es un tratamiento crónico, yo tengo 3 meses con esa receta para ir a una farmacia que me dispensen el medicamento una única vez. En la receta es obligatorio que vaya el número de envases que la farmacia tiene que dispensar. Me pondrán un envase, 2, 10. Es decir, como os digo, no es la receta veterinaria no es una hoja en blanco en el cual yo pueda dispensar medicamentos durante 3 meses. Quiero decir que yo tengo 3 meses para ir a la farmacia. El veterinario me va a poner, dispensa usted 2 envases. Esos 2 envases me durarán el tiempo que me dure. Una vez que yo he procedido a la dispensación, yo posteriormente tengo que quedarme con esa receta y esa receta queda invalidada. Por lo tanto, una vez que queda invalidada, yo ya no puedo dispensar más medicamentos. El paciente me entrega su receta que yo tengo que custodiar durante 5 años. El tratamiento es crónico, perfecto. El veterinario tendrá que hacer una nueva prescripción para proceder a una nueva dispensación, al igual que sucede en humana. En humana a mí un paciente me viene con una receta en papel y una vez que le dispenso me quedo con la receta ya no vale para más veces. Comentábamos también la dispensación fraccionada de los envases. Esto no viene recogido en la legislación. Es decir, como os digo, yo una vez que procedo a la dispensación, la receta la tengo que custodiar durante 5 años. Es decir, yo me quedo la receta. Por lo tanto, el tratamiento debo dispensarlo entero. Y comentaban también, me decía Antonio, si la receta no pone la duración del tratamiento y solo viene el tratamiento crónico, ¿cuántos envases puedo dispensar? Es un dato obligatorio de la receta. Me tiene que decir cuántos envases tengo que dispensar, al igual que sucede en humana. Tener en cuenta que hasta ahora, pues como decía antes Piedad también, cuando estáis en la farmacia comunitaria, pues nos hemos encontrado de recetas de todo tipo, recetas en papel. Hay recetas muy bien complementadas por el veterinario, que vienen todos los datos perfectos. Hay recetas que están un poco regulares y hay recetas que están mal. Y estas recetas, pues por ejemplo, si me falta el número de envases a dispensar, esa receta no sería válida, porque es un dato obligatorio según el anexo 3 del Real Decreto 666. Bueno, había alguna pregunta también en relación con si la receta es un PDF enviado por email, si sería una receta válida, ¿no? Bueno, hemos comentado y sabéis que no existe un modelo oficial de receta veterinaria en papel. Lo que sí debe cumplir cualquier receta veterinaria es con los datos que debe incluirse la misma, ¿no? Y esa receta al final puede emitirse por el veterinario pues de forma manuscrita o bien de forma informatizada, pero imprimiendo el veterinario la receta, ¿no? En este caso hay que recordar que la firma del veterinario debe añadirse de forma manuscrita, ¿no? Para garantizar que no se trata de una copia y que la receta no ha sido previamente dispensada por otro establecimiento pues con la capacidad de dispensación, ¿no? Quedando, por tanto, inutilizada. Por tanto, bueno, las recetas deben ir con la firma del veterinario de forma física, y una receta veterinaria en formato papel al final bueno, pues consta, igual que sucede en el caso de humana también, los diferentes cuerpos de la receta, ¿no? Pues en el caso de veterinaria tenemos el cuerpo, el original de la receta destinado a la farmacia o el establecimiento dispensador en su caso, una copia para el titular y la copia para el veterinario prescriptor, ¿no? Por tanto, en definitiva, un PDF reenviado pues no es una receta. Comenta un compañero también si se pueden validar las recetas de veterinarios manuscritas. Esto al igual que sucede con el sistema de validación de receta en formato papel que tenemos en colaboración con la Organización Médica Colegial. A día de hoy no. O sea, digamos que el sistema que tenemos de validación de receta papel es solo para medicamentos de uso humano. Entonces no se pueden validar. Otro compañero comentaba el caso de SBAC, Suavet, el concepto de antimicrobiano que incluye. Esto es una diferencia que ha ido ampliándose con respecto a otros años. En años anteriores había que declarar solo antibiótico antimicrobiano. Actualmente en SUAVET se tienen que notificar tanto los antimicrobianos, antibacterianos, como antivíricos, como antifúngicos, como antiprotozoarios. Si entráis en BotPlus y buscáis, como os digo, medicamentos de notificación en SUAVET, en SBAC, os aparecerá el listado completo y ahí incluye pues cualquier medicamento destinado a un microorganismo.
Otra cuestión de las que planteabais es acerca de si en la prescripción excepcional, perdón, se puede modificar un medicamento de un laboratorio por el de otro laboratorio. Eso es una sustitución, tenemos que tenerlo claro. Cuando yo en el caso de medicamento de uso humano me prescriben una marca genérica y doy otra, estoy sustituyendo. Si es cierto que bueno, el mundo genérico es algo, por ejemplo, que en el anteproyecto de la ley actualmente pues esto queda más abierto, pero actualmente lo que dice es que hay una prescripción por marca y una prescripción por principio activo. Y una marca concreta de un genérico es una marca. Por lo tanto, hay que tener claro que el dar un genérico por otro, aunque sean iguales, es una sustitución. Y el reglamento 666 lo que establece es que en el caso de la prescripción excepcional no se permite la sustitución. Comenta un compañero también, los psicótropos si se tienen que registrar en el libro de registro de transacciones, este registro del Real Decreto 666, lo que muchos de vosotros habéis llamado el libro de veterinaria. Pues en ese libro de veterinaria, para que nos entendamos, y además en el libro de recetario. Pues depende, si se trata de un medicamento veterinario, psicótropo, pues tengo que anotarlo en el libro de recetario por ser psicótropo y además en el libro de el registro, en el libro del libro de veterinaria. Si se tratase de un medicamento psicótropo de uso humano en prescripción excepcional, lo tengo que anotar en el registro de medicamento, perdón, en el libro recetario, porque es un psicótropo, y no debería de anotarlo en el registro de medicamentos veterinarios, porque está derogado el 109, que es donde se recogía. Pero tener en cuenta, como os decía antes, que hay comunidades autónomas que han establecido que estos medicamentos de prescripción excepcional, aunque el Real Decreto no lo establezca, que se sigan anotando en libro de recetario. Hay una pregunta aquí sobre prescripción excepcional. Plantea si la prescripción es por principio activo, si puedo elegir una marca en esa prescripción excepcional, ¿no? Si recordáis, antes os comentaba, os lo marcaba dentro de los datos obligatorios de la receta, en referencia a la identificación del medicamento, os marcaba en negrita, en morado, nombre del medicamento. Tal y como establece el reglamento, ya estamos hablando a nivel de reglamento, la prescripción de los medicamentos veterinarios se tiene que hacer siempre por marca comercial. No puede haber una prescripción por principio activo. Si hay una prescripción por principio activo, la receta no sería correcta. Por lo tanto, independientemente de que sea prescripción excepcional, por principio activo de un medicamento, no se puede proceder a la sustitución de una prescripción excepcional. Comentan, esto es importante, ¿son válidas las plataformas, otras plataformas de prescripción electrónica, además de las publicadas por el MAPA? Pues no podemos decir que no. Aquí surgen dudas. Tener en cuenta una cosa, el Ministerio de Agricultura, el MAPA, lo que ha establecido en el Real Decreto son las obligaciones tecnológicas que tienen que cumplir las plataformas de prescripción veterinaria para ser válidas. Por lo tanto, si una plataforma cumple esos criterios, sería válida. Luego, al margen, tenemos un listado de plataformas en las cuales el MAPA las reconoce. Por lo tanto, esas tenemos la absoluta seguridad de que sí. Cualquier receta que venga de una de esas plataformas se puede dispensar. La que no venga de una de esas plataformas, yo la recomendación es que en caso de recibir una receta de otra plataforma, lo pongáis en conocimiento del Colegio de Farmacéuticos para que podamos hacer las consultas correspondientes al Ministerio de Agricultura al respecto de otras posibles otras plataformas. No podemos decir a ciencia cierta que no sean válidas. ¿Alguna pregunta más sobre sustituciones? Al final siempre es el tema que supone mayor objeto de dudas, ¿no? Bueno, creo que también está bien por clarificar, por volver a clarificar, ¿no? ¿Puedo cambiar un medicamento de uso veterinario por un medicamento de uso humano si no encuentro el de uso veterinario? No, esto no se puede. Es importante clarificar. Esto es, sí. Es decir, cuando a mí me prescriban un medicamento veterinario, yo tengo que dar un medicamento veterinario español. Tengo que dar el medicamento que tenga la misma composición exacta,
pero no vale cualquier medicamento. Es decir, si me prescriben una amoxicilina en comprimidos, no puedo dar otra amoxicilina en comprimidos. Tengo que comprobar además que esa nueva amoxicilina que estoy dispensando esté destinado al mismo animal que el medicamento original y para la misma indicación. Porque imaginaros que me han prescrito para un conejo una amoxicilina, yo no puedo darle otra amoxicilina indicada en perros. Tengo que ver que coincida. Lo que no se puede es, aparte de romper estos criterios de sustitución, no podemos sustituir, hacer una dispensación excepcional, por así decir. Es decir, la prescripción excepcional es competencia y responsabilidad del veterinario. Si el veterinario prescribe un medicamento veterinario, yo tengo que dar ese medicamento o otro medicamento veterinario autorizado en España que cumpla con los criterios. En el momento que yo dé un medicamento de uso humano, estoy haciendo una sustitución totalmente ilegal. Una pregunta en cuanto a los medicamentos fraccionables, pero en este caso además mezclándolo con el precio, ¿no? La pregunta es que ¿cuál es el precio de cada fracción de un envase fraccionable? Bueno, no es que no tenga precio determinado cada fracción, sino que no tiene precio determinado el propio envase. Pero, o sea, esto es, bueno, sabemos que el precio de los medicamentos veterinarios no está intervenido y, por tanto, tampoco está intervenido el precio de cada una de las fracciones en caso de que estemos ante un envase fraccionable. Creo que en cuanto a la propia guía que preguntabais también dónde está alojada, bueno, la guía está alojada ya desde hoy en farmacéuticos. Sí, hay un espacio, medicamentos veterinarios, dentro de la sección de farmacéuticos en farmacéuticos.com. De todos modos, a lo largo del día de hoy aparecerá un destacado en el portal. Cuando entréis en farmacéuticos, en la home, en la parte inicial, aparecerá un destacado para que podáis acceder fácilmente a la guía. Preguntaba también, compañero, si un medicamento no lo dispenso, si debería anotar la entrada, pero no la salida si caduca. Buena pregunta. Esto es la estamos guardando para el final. Es una pregunta Claro. un poco... A ver, yo cuando compro un medicamento veterinario, lo que me dice el Real Decreto 666 es que tengo que anotar en el registro, tengo que anotar esa entrada a mi sistema. Y de igual manera, si lo dispenso, tengo que anotar esa salida. No habla nada de la caducidad. Si un medicamento se me caduca, pues yo lo elimino. Pero no dice en el registro, no indica qué hay que hacer con esa salida del sistema, por así decir. Tener en cuenta que el registro de medicamentos veterinarios, en primer lugar, es lo que llaman es un registro informatizado. Es decir, los programas de gestión, casi todos, hasta donde yo sé, han trabajado para crear estos registros y simplificarlo a la farmacia de forma que sea lo más sencillo posible. De forma que cuando yo entro un medicamento, pues lo escaneo y automáticamente me rellena la mayor cantidad posible de información a partir de la lectura de ese código. Pero podría hacerse en un Excel perfectamente. O sea, lo que dice la normativa es que tienes un registro informatizado. No hay que presentar ese registro, no es como ESUAVET, que hay que hacer luego posteriormente una transferencia de la información desde nuestro sistema informático a otra fuente, que en este caso es la agencia. En el caso del registro de medicamentos veterinarios, lo que dice la legislación es que yo tengo que tener un registro por si acaso en algún momento la autoridad sanitaria competente, o Agricultura en este caso a nivel autonómico, decide ir a mi farmacia y comprobar ese registro. A este respecto, también otra pregunta que nos habéis hecho mucho y que ya no nos vemos obligados a contestarla es cómo registro, en este registro, perdonadme la redundancia, la dispensación fraccionada. Y esto es complicado, porque realmente todos los sistemas informáticos que tenemos a nivel de farmacia trabajamos con unidades enteras. Entonces yo al final recibo un envase, dispenso un envase. Pero creamos un nuevo paradigma con el medicamento veterinario de dispensación fraccionada. Esto es que no, en farmacia estaba totalmente prohibido que un farmacéutico pudiera abrir. Entonces, en este caso sí. Entonces, ahora recibo un envase y dispenso medio. ¿Cómo anoto ese medio en mi sistema informático?
Pues ahora mismo los programas de gestión no lo permiten. Hemos hablado con alguno de ellos y lo ven, a corto plazo lo ven complicado. Hay que trabajar con los programas de gestión para permitir esta dispensación. En este caso, quizás no sería tanto llevar un registro de unidades enteras, sino de blísteres, de fracciones. Pero esto supone un cambio en los programas informáticos. Entonces, esto tenemos que trabajar para ver realmente cómo podemos hacer para que podamos cumplir la legislación. A nivel de un registro informático, como os decía antes, si yo lo llevo en un Excel, pues es que es tan fácil como anotar un blister. Pero esto en un programa informático no sirve. Preguntaba, había una pregunta también en relación con si existe un medicamento veterinario, digamos que autorizado y comercializado, pero el veterinario ha prescrito directamente el de humana, si ese medicamento se puede dispensar o no, el prescrito, ¿no? Esta es la pregunta, yo creo que es la pregunta más habitual, ¿verdad? En farmacia. Vamos a ver, tengamos en cuenta una cosa. En primer lugar, la legislación española establece que el farmacéutico tiene la obligación de dispensar los medicamentos que le hayan prescrito, siempre y cuando se cumpla la legislación y no haya dudas razonables de la validez de la receta. A nivel del reglamento 2019-6, se establece claramente que la prescripción excepcional es una competencia y, como decía antes, se remarcaba, una responsabilidad del veterinario. Tener en cuenta que en muchas ocasiones se ha hecho el juego de buscar si el medicamento está autorizado en CIMAVET o no, o encima en este caso, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, imaginaos, me han prescrito un medicamento de uso humano y busco ese medicamento con esa composición en la parte veterinaria. Voy a ver si lo hay o no. Eso tampoco me garantiza nada, porque puede ser que en España no está autorizado, pero en otro Estado miembro de la Unión Europea sí. Por lo tanto, esto nos dificulta mucho al farmacéutico esa labor fiscalizadora, que aparte es que esa competencia no la tenemos, es decir, el farmacéutico no puede entrar a comprobar la validez de una prescripción, porque, como os digo, es una responsabilidad del veterinario. El veterinario puede ser que haya decidido que hay un medicamento veterinario con esa composición en España, pero que puede ser no apto para un animal concreto, y en ese caso procede a la dispensación, a la prescripción de un medicamento de uso humano. Por tanto, no podemos decir ni mucho menos que en el caso de que me venga una receta, pongo el caso que es el más conocido, si me recetan una amoxicilina de uso humano para un animal, puede ser que haya una causa justificada. Yo no tengo competencias para decir que esa receta es inválida. Mi competencia es comprobar que la receta está correctamente cumplimentada. Que además, como han prescrito un medicamento de uso humano, tengo que garantizar que viene marcada la prescripción excepcional en la receta. Pero una vez que está el medicamento prescrito y la prescripción excepcional, yo tengo una obligación de dispensar. Bueno, más o menos, yo creo que viendo los temas porque hay algunas preguntas, como sucede siempre, que más o menos se repiten. Bueno, yo creo que hemos repasado todas las que tenían más trascendencia, pero eran de diferentes palos, los temas de tratamientos crónicos, la prescripción excepcional, que siempre genera este tipo de dudas. Bueno, estoy repasándolas y más o menos yo creo que hemos echado un vistazo. Lo que haremos, como comentaba, será bueno, recoger, como están todas por escrito, vamos a revisarlas todas también una vez más y si hay alguna pregunta que bueno, que pudiésemos ampliar el documento de preguntas y respuestas que ya hicimos en su momento, pues la podremos incorporar, ¿no? Ese documento que también está disponible en nuestra página web junto con la información de los webinars que hemos realizado, ¿no? Bueno, por no alargarnos más y porque llevamos mucho tiempo de intensidad con este tema, yo creo que podemos concluir aquí. Agradecer a los participantes nuevamente, a Piedad, a Juan y a Iván, por supuesto, que se ha desgallitado un poco. Y agradecer a vosotros, a todos los asistentes, bueno, el inmenso interés en este tema y bueno, y haber aguantado hasta el final en la gran mayoría de los casos y esperemos que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.